Bienvenidos a este centro de cultura que es el Archivo Histórico de la Regional de la Comunidad de Madrid, Archivo Histórico de Protocolos, Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Y qué mejor sitio que este para celebrar un evento de estas características, ¿no? Permítanme que en primer lugar salude a nuestra compañera Beatriz García, que la veo por allí, a su compañera Ángela Benavides, de nuestro Archivo Histórico de Protocolos, que les recomiendo que visiten y sean asiduos de él, donde les tratarán estupendamente como investigadores. Y, por supuesto, no puedo dejar de citar a mis compañeras Macarena, Isabel y Monse, organizadoras de este evento, especialmente Isabel, que con su tenacidad y su tesón durante varios años lleva organizando este tipo de eventos. No sé si desde qué año fue. Recuerdo que uno de ellos lo clausuré, no sé si fue en el 2018, el primero, creo. Estas ya son las cuartas jornadas. Fíjense, yo por lo que he visto del programa, creo que es un programa muy dispar, muy variopinto, y que en este caso, este año, tiene por eje central los cuidados por parte de la mujer. En este sentido, esto me hizo pensar, cuando vi el programa, en otra actividad que desarrollo como docente en la Universidad de Educación a Distancia, como arqueólogo, algunos ejemplos que a lo largo de la historiografía se han documentado en este sentido. Y recuerdo, por ejemplo, los restos de un enterramiento neandertal en una cueva de Francia, en Saint-Césaire, tiene una datación de hace 75.000 años, donde fíjense que hay un individuo de cerca de 40, 50 años, ya un individuo anciano para lo que era aquella época, en el que le falta toda la dentición y, evidentemente, esto implicaba que necesitaba de unos cuidados por parte del grupo en el que desarrollaba su vida, ¿no? Que probablemente sería algún grupo de mujeres. Pero también recuerdo, en otra ocasión, en una excavación arqueológica en una cueva en Guadalajara, encontramos unos enterramientos de la edad del cobre, calcolíticos, y encontramos una serie de cráneos que habían practicado sobre ellos una trepanación, seguramente con algún instrumento de piedra, algún instrumento de sílex, y que implicaba que había seguido sobreviviendo ese individuo a tenor del recrecimiento que habíamos visto en el tejido óseo del cráneo. Evidentemente, esto implica unos cuidados por parte del grupo, por parte de la familia, donde se desarrollaba la comunidad de estos prehistóricos, ya sea el Paleolítico medio, ya sea la edad del cobre. Pero esto ha llegado hasta nosotros y todavía recordaremos muchos de nosotros cuando nuestras madres, yo todavía recuerdo cuando mi madre con el sarampión nos ponía esos paños de agua fría para cuidarnos, cosa que todavía seguís y siguen haciendo nuestras madres y nuestras hermanas, ¿no? Por eso creo que es un deber personal y un deber institucional que se investigue y se trabaje sobre esa labor que habían desarrollado las mujeres en ese cuidado de todos nosotros a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, creo que muestra de todo ello son estas actividades que estamos realizando hoy aquí, ¿no? Este Tejiendo Pasado, que cada año tiene una temática diferente, pero que busca indagar, como digo, en toda esa labor que han desarrollado historiadoras, arqueólogas, escritoras y las mujeres de andar por casa, las mujeres de calle, que probablemente han desarrollado una labor oculta y que debemos sacar un poco a la luz cada día más. Seguro que van a sacar de aquí nuevas ideas. Imagino que de aquí, Isabel, saldrán nuevas propuestas para el siguiente Tejiendo Pasado, que celebraremos sin duda ninguna, y les invito de nuevo a que disfruten del edificio, de todo el complejo El Águila, que yo creo que es uno de los paradigmas que tenemos en la Comunidad de Madrid en lo que se refiere al ámbito cultural. Así que nada más, buenos días y muchas gracias a todos. Bueno, le voy presentando mientras se sienta. Roberto Sáenz Martín trabaja en bioarqueología del cuidado, como lo han visto, es doctor en antropología, máster en ingeniería industrial y divulgador científico, experto en evolución humana y en bioarqueología del cuidado, además de fundador del grupo de investigación sobre bioarqueología del cuidado en idioma español, autor del blog nutraclenman.com, que es el mejor blog de innovación científica y tecnológica en los premios de 20 blogs de 2019, actualmente los premios Creadores, y del libro Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión, que editó Almuzara en 2019, junto con numerosas publicaciones científicas sobre prehistoria, bioarqueología y también ha publicado bastante en revistas de divulgación, por si a ustedes les interesa buscarlo. Ha impartido decenas de conferencias y talleres formativos en distintas entidades públicas y privadas y ha colaborado con programas de radio, podcast, televisión, cursos online. Es fundador de la Asociación Científica Club de la Ciencia Boadilla. Sin más dilación, le doy la palabra. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos.
Pues vamos a empezar con este tema tan bonito como es los cuidados, ¿no? El origen de los cuidados y qué es lo que hacemos estudiando el tema de la bioarqueología del cuidado, que es a lo que nos dedicamos en el grupo de investigación. Como solo son 20 minutos, o 19, pues yo solo me gustaría que se quedaran con 4 ideas, ¿no? 4 ideas nada más, ¿no? La primera es cómo podemos entender o averiguar buscar evidencias, signos de un comportamiento tan complicado como el de los cuidados en la prehistoria, ¿no? En el registro arqueológico. Pues podemos a través de signos que encontramos en los esqueletos, que son evidencias de lesiones que han sido curadas necesariamente con la ayuda de alguien. Y eso, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo en la prehistoria, más valor tiene, porque el registro arqueológico obviamente es muchísimo más limitado, con lo cual pues, podemos encontrar, podemos entender el origen de este comportamiento. Es un comportamiento que nos interesa no solo en verlo en un esqueleto concreto, en un individuo, en qué le pasó y quién le cuidó, sino a nivel grupal. La importancia que tiene es entender en nuestra especie, en los grupos humanos prehistóricos, cómo, por qué, cuándo, dónde surgió este comportamiento. Con lo cual, lo que nos vamos encontrando es que, ni más ni menos, que este comportamiento forma parte de lo que podríamos llamar el paquete de lo humano. Es decir, hace 1,5 millones de años, 2 millones tal vez, cuando se desarrollaban técnicas orientadas a la caza, al aprovisionamiento de materias primas, por supuesto, la creación de cadenas productivas para producir tecnología lítica y ósea, organizarse el espacio, repartir alimentos, la paternidad colaborativa, pues los cuidados, ni más ni menos, como digo, era un comportamiento más. Y ya lo empezamos a ver en evidencias tan antiguas como este Homo erectus, es una hembra de Homo erectus que vivió hace 1,6 millones de años, una auténtica barbaridad, a orillas del lago Turkana, en Kenia, y lo que le pasó fue que seguramente se zampó el hígado de un carnívoro que le produjo un exceso, una hipervitaminosis A, que eso pues es una patología que produce una serie de síntomas muy desagradables, la pérdida de pelo, o la caída, mejor dicho, de desprendimiento de pelo, de cabello y del periósteo, que es el tejido que recubre y protege los huesos. Eso produce unos sangrados terribles y problemas, obviamente, para la movilidad que sufrió esta hembra de Homo erectus, que seguro que tuvo que ser cuidada, alimentada, movida, ayudada a moverse en un entorno pues, donde los grupos humanos eran tan móviles hace, como digo, 1,6 millones de años durante semanas o meses, ¿no? Otra evidencia que tenemos, buscando, ¿no?, evidencias en otras especies humanas, en los neandertales, aquí Miguel Ángel me ha hecho un spoiler en su presentación de las jornadas, y es que este neandertal, que precisamente fue un poco el modelo de hace principios del siglo XX, que llevó a una imagen errónea de los neandertales como seres simiescos, que arrastraban los pies, que andaban chepudos. Bueno, pues la interpretación errónea de este neandertal, de la Sapelosén, fue lo que motivó, como digo, esa imagen que todavía hoy arrastramos, ¿no?, errónea de los neandertales. Sin embargo, es todo lo contrario. Es un ejemplo de los cuidados que este neandertal tuvo que necesitar debido a unos problemas severos en las cervicales de enfermedad degenerativa, en la cadera izquierda, una costilla rota, el pie derecho estaba hecho polvo, por eso arrastraba los pies y por eso se interpretó como que iba arrastrándose este ser simiesco y tan primitivo, ¿no? Y además le faltaba toda la dentición, salvo un diente, con lo cual posiblemente tuvo que recibir algún tipo de ayuda en su alimentación. O este otro, Sanidar I, del actual Irak, que lo que le pasó fue que también está como el de la Sapelosén, vivió más de 50 años, también un auténtico anciano, y recibió, no sé si ven ahí, aprecian en la mitad izquierda del cráneo, un golpe que le aplastó esa mitad izquierda, como digo, y le produjo, por una parte, necesariamente una ceguera y, por otra parte, la parálisis en el lado derecho de su cuerpo. Se ve, por ejemplo, en el húmero, que está ahí, un húmero atrofiado, incluso tuvo una amputación, no sabemos si terapéutica o fue una amputación natural de ese miembro, y, bueno, pues otra serie de problemas, como digo, en el lado derecho, hasta incluso el pie, ¿no? También
esto le ocurrió hacia la mitad de su vida y necesariamente tuvo que ser cuidado en la otra mitad. ¿Qué equivocados estábamos cuando interpretamos los neandertales de esta forma, como he dicho, ¿no? Con esa interpretación errónea, pero que muchas veces hoy en día seguimos arrastrando? Cuando llamamos a alguien neandertal para insultar, lo que estamos precisamente es reproduciendo esta imagen errónea de los neandertales, cuando en realidad fueron auténticos protagonistas en el desarrollo de un comportamiento tan complejo y tan humano como es el de los cuidados. No solo estos dos, son dos ejemplos, entre una veintena como mínimo de individuos que recibieron cuidados, como digo, en esta especie humana, primos nuestros, ¿no? Se observaban la salud, tenían higiene, masajes, por supuesto, incluso a nivel de atención medicinal, masticaban alimentos, masticaban vegetales con propiedades medicinales, tenían que gestionar la fiebre de algunos individuos, las crisis que tenían en su salud, y muy importante, se tenían que transmitir este conocimiento de los cuidados de una generación a otra, porque esto no es algo espontáneo. Esto pudo ser espontáneo al principio, obedecer a unas ciertas causas que también estudiamos en nuestro grupo, pero sobre todo ya llegó a ser un tema transmitido, ¿no? Y esto se expresa también en el comportamiento mortuorio. Como mínimo 15, 20 enterramientos neandertales son los que ya se conocen, y muchos de ellos están expresando una prolongación del comportamiento en vida de los cuidados después de la vida. Ellos ya sentían algo, ellos ya tenían un sentimiento de la simbología que hay detrás de la muerte, una prolongación de la vida, y incluso los individuos infantiles tienen mayor riqueza en los enterramientos que los enterramientos sapiens que empezaban a surgir al mismo tiempo en el Levante, ¿no? Eso está expresando también un cierto comportamiento de cuidado, de atención diferencial hacia estos individuos, insisto, especialmente destacados los infantiles. Pues todo esto lo estudiamos con un método que se llama bioarqueología del cuidado. Desde hace más o menos unos 13 años se empieza a utilizar este método. Había bastante reticencia, bastante precaución, miedo, podríamos llamarle, entre los investigadores a utilizarlo esto hasta hace un par de décadas, ¿no? Se compone de 4 grandes fases, desde luego el levantamiento, la documentación, el diagnóstico de qué es lo que le pasó, de qué es lo que le pasa al esqueleto que se ha encontrado, la evaluación de las discapacidades y las necesidades de cuidados que tuvo este esqueleto. Se recorren todos los sistemas que podemos investigar a partir de los restos esqueletales encontrados, y vamos viendo cuáles son las limitaciones que digamos, pudieron tener estas patologías demostradas, estas lesiones, tanto en la actividad cotidiana, en las actividades del día a día de estos individuos, como en las actividades instrumentales, es decir, la contribución a la economía del grupo. Recuerden, nos interesa sobre todo estudiar el comportamiento a nivel grupal, que es lo que pasaba en esas comunidades. Se construye un modelo de cuidados, es decir, aquí hay una reflexión hasta cierto punto especulativa para intentar averiguar o reflexionar sobre cuáles son los cuidados que se necesitarían tanto en el día a día, como digo, de las actividades, de la atención de cuidados directos hacia la persona, ahí sí, un nivel individual de los cuidados, de los cuidadores más directos, más próximos, esas mujeres que decíamos al principio tal vez, hombres, desde luego, en mi opinión, también intervendrían, y también la contribución a la comunidad, que estaría muy limitada en estos individuos, y por tanto esa comunidad tendría una adaptación, una acomodación, podríamos llamarle con el anglicismo, a ese nuevo rol limitado que tendría este individuo en una comunidad muy pequeña. Estamos hablando a lo mejor 15, 20 personas durante muchos años, en las cuales una persona, a lo mejor un individuo adulto cuya contribución era decisiva a esa comunidad, de repente deja de serlo radicalmente, todo lo contrario. Necesita ser ayudado, necesita que esa comunidad dedique parte de sus recursos a hacer que este individuo sobreviva. ¿Qué interpretaciones tendría esto, que es la última fase? Bueno, hay muchas interpretaciones, es decir, desde los ciclos o cantidad de veces que se ayudaría a este individuo, no solo una vez, una lesión sí, pero muchos individuos expresan una patología degenerativa que recurrentemente necesitó, quiero decir, cuidados a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Meses, semanas, años. Y, bueno, una decisión sobre cuidar, ¿no? Algo tan trivial que nos puede parecer, decidieron cuidar. Podían haber decidido desecharle a ese individuo. De hecho,
sostengo que probablemente en muchas comunidades se desecharon individuos, igual que los chimpancés desechan muchas veces a los individuos con lesiones, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría esto para la propia comunidad, para la identidad de la comunidad que está expresando este comportamiento de cuidados? Y para el individuo. ¿Es un individuo, era especial, se le enterró con un ajuar extraordinario o al contrario, era un individuo que tenía una singularidad que era su problema, o su cantidad de problemas, y sin embargo se le dota de un comportamiento grupal inclusivo, se le entierra como uno de tantos, ¿no? Y así se estudia, por ejemplo, Romitodos, del Paleolítico Superior, que tuvo una forma extrema de enanismo y vivió, sin embargo, una veintena de años, con lo cual tenía unas limitaciones severas a la hora de contribuir a la economía de su grupo en un territorio tan montañoso como era en el que vivía, ¿no? La segunda idea es que, además, podemos distinguir en el registro arqueológico cuidados diferenciales realizados a individuos infantiles, digo diferenciales, de los propios de la crianza, ¿no? Bueno, un ejemplo lo tenemos aquí. Este individuo de Lian Tebo, que está en Borneo hace 31.000 años, que es una auténtica barbaridad, sufrió, pues cuando tendría unos 5 o 6 años, una lesión en su pierna izquierda y se la amputaron. No fue una amputación natural, no fue una lesión natural, se ha visto que tuvo una intervención con una técnica, unos conocimientos anatómicos muy precisos para poderle amputar esta pierna y vivió hasta una veintena de años con esa pierna amputada y con todos los cuidados que tuvo que necesitar. Un Homo sapiens, Kafset, en el actual Israel, hace 100.000 años fue enterrado, 90.000, 100.000 años, tuvo una lesión en el cráneo a los 6 años que le hizo una lesión bastante fuerte, un golpe bastante fuerte que le detuvo su desarrollo, le detuvo por completo su desarrollo y vivió otros 6. La mitad de su vida seguro que vivió con una fuerte discapacidad psicomotora y recibió cuidados, ¿no? Además fue enterrado, ven ahí unos cuernos puestos sobre su pecho, con lo cual su enterramiento es también muy especial, ¿no? Uno muy reciente que se ha publicado por Mercedes Conde en Covanegra, en Sátiva, España, hace poco, en este año, Tina, se le ha apodado, simplemente a partir de un fragmento de una neandertal, o un neandertal, no se sabe el sexo. Como digo, un fragmento de hueso temporal muy pequeño, se ha visto que tenía una serie de malformaciones que apuntan a que tuvo síndrome de Down con todas las limitaciones que eso supone. Vivió 6 años con toda la ayuda que tuvo que recibir, además de las limitaciones propias de la malformación del hueso, como que le produjo sordera, vértigo y desequilibrio. Bueno, y además, pues un individuo ya en el Neolítico, hace 4.000 años, en el actual Vietnam, que también vivió una veintena de años y la mitad de su vida vivió con tetraplegia, en una comunidad de cazadores-recolectores, sobre todo dedicados a la pesca, y que debió necesariamente también recibir cuidados. También se ha estudiado con el método de la bioarqueología del cuidado. La tercera idea es, podemos obtener información de este comportamiento a nivel grupal, a nivel poblacional en la prehistoria, desde la prehistoria, diría yo, a partir de unos ciertos criterios, ¿no? Yo creo que la población que más reúne las características de estos criterios que enumero es esta, es la de la sima de los huesos de Atapuerca, donde hay distintos individuos con una serie de problemas muy graves que necesariamente requirieron de cuidados. Por ejemplo, la famosa Benjamina, el cráneo 14, que vemos ahí arriba, lo que le pasó fue una patología llamada craneosinostosis temprana, es decir, se le empezaron a fusionar los huesos del cráneo ya en la etapa fetal. Eso sabemos todos, que los huesos del cráneo no se fusionan hasta bastantes meses después de nacer, porque eso permite el desarrollo del cerebro. ¿Qué pasa si se fusionan antes de nacer? No se desarrolla bien el cerebro y empieza además a producirse unas malformaciones y deformidades en el cráneo muy visibles. En este cráneo, sin embargo, vivió unos 10 años, ¿no? Con esas discapacidades que le produjo este problema, ¿no? Tenemos abajo la pelvis, llamada Elvis, o el pelvis 1,
un individuo que tuvo una degeneración muy importante en las vértebras lumbares que le produjo fortísimos dolores, incapacidad para incluso caminar en determinadas etapas de su vida, ¿no? Estamos hablando de un individuo de más de 1,80 m de alto y más de 120 kilos de peso, un individuo muy robusto. Con estos problemas en una comunidad de una veintena de individuos, que tendrían que dedicar muchos recursos a sacarle adelante, un individuo que vivió más de 40 años. Y el famoso Miguelón, el cráneo tenemos ahí en medio abajo, Miguelón, el cráneo 5, vivió unas cuantas semanas con una importante infección en la mitad izquierda de su rostro debido a un golpe que le produjo esta infección, de la cual probablemente murió, pero durante, ya digo, esas semanas seguramente requeriría cuidados, ¿no? Y la última idea que me gustaría que se llevaran es que debemos aprender de todas estas lecciones del pasado como valores para el presente. ¿Por qué? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué desarrollamos una metodología? ¿Por qué nos complicamos, entre comillas, un poquito la vida los investigadores que nos dedicamos a tratar de investigar o de averiguar un comportamiento tan complejo? Recibiendo muchas críticas porque, como he explicado, la metodología, sobre todo en la etapa 3, la etapa 4, pues es bastante especulativa. Necesitamos, a partir de los signos de cuidados, tratar de dibujar todo un modelo de cuidados tanto al individuo como de adaptación de la comunidad, ¿no? Tenemos que sacar conclusiones. Yo soy de los que más violentamente me pongo cuando leo grandes titulares hablando de lo violento que era el periodo prehistórico, ¿no? Y lo mal que se vivía, ¿no?, en la prehistoria. Bueno, seguramente se vivía mal porque no teníamos unos lujos como este salón de actos y como los lujos que tenemos en las sociedades, sobre todo occidentales, ¿no? Sin embargo, no era un periodo violento. Lo que es muy fácil es de interpretar la violencia a partir de signos tan evidentes como pues haber sido cráneos machacados, lanzas, flechas, etcétera. Son muy fáciles de estudiar estos comportamientos violentos, estas acciones, diría yo, de violencia, en contraposición a las acciones de cuidados, que son mucho más sutiles y que requieren una investigación que muchas veces es criticada porque, insisto, entras en terrenos incluso especulativos, hablando incluso de la moral, ¿no?, que pudieron tener estas comunidades, ¿no? Sin embargo, vamos viendo que en todos los continentes, desde la prehistoria y desde hace más de 1,5 millones de años, este comportamiento forma parte del paquete de lo humano, del desarrollo del paquete de lo humano. Yo creo que más bien nos invade el pesimismo de bueno, pues los problemas que vivimos en las sociedades actuales y que muchas veces contrastamos, o los titulares también de la prensa generalista nos contrastan con lo buenos que son los chimpancés y los bonobos, que también se cuidan entre ellos, ¿no? Fijaos lo malos que somos los humanos y lo bueno que son los chimpancés. Bueno, es justo lo contrario. O sea, por favor, llévense la idea de aquí de que los chimpancés y los santos bonobos que los teníamos hasta hace 2 años son igual de agresivos que los chimpancés, los bonobos. Ya se ha visto, ya se ha demostrado en al menos 3 papers publicados en los 2 últimos años, y tienen un comportamiento muy agresivo. Yo les aseguro que ninguno de nosotros duraría más de 5 minutos en una comunidad de chimpancés y son absolutamente, digamos, un comportamiento territorial. Nosotros somos territoriales, no olvidemos que compartimos un ancestro común con el linaje de chimpancés y somos también muy territoriales, hoy en día lo seguimos siendo. Lo que pasa es que tenemos pues un invento que se llama sociedad, estructuras sociales, moral, etcétera, una serie de instrumentos que nos permiten que los cuidados formen parte estructural de nuestras comunidades humanas, insisto, desde la prehistoria, ¿no? Hay un interés transdisciplinar en todas estas investigaciones. Nos han contactado desde el mundo legal, grupos de distintos intereses religiosos, ¿no?, que fomentan el debate interreligioso alrededor de esto. Nos han contactado, insisto, desde fundaciones, etcétera, muchos sectores y desde la filosofía para estudiar este comportamiento. Y desde el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa se fomenta cada vez más el comportamiento llamado liderazgo compasivo, que se opone al liderazgo, llamémosle jerárquico o más asertivo, si queremos llamarlo así, donde se valoran mucho más las cualidades humanas de los empleados y de los recursos humanos, ¿no? Lo que estamos hablando es de que se fomenta cada vez más, se premia este liderazgo compasivo en las sociedades, ¿no?
Y no dudamos en cuidarnos, no dudamos en cuidarnos. Cuanto más en una situación más de crisis nos encontramos, sale, como yo siempre digo, lo mejor del ser humano. Lo mejor del ser humano significa que lo que está en nuestro ADN no es la violencia, son los cuidados. Lo vimos en el pobre chaval que se cayó en la provincia de Málaga hace un par de años en aquel pozo. ¿Quién discutió la cantidad, los cientos de miles de euros que se dedicaron de recursos para buscar a ese chaval 2 semanas después o 10 días después, todavía con la mínima esperanza de que estuviera vivo, y se dedicaban todavía recursos para buscarle? Nadie lo cuestionó, nadie lo cuestionó, ninguno de nosotros lo cuestionó. Algún amargado, con patologías, pero desde luego no es lo normal, que es lo que yo quiero que saquen hoy, ¿no? Y desde luego el episodio trágico que estamos viviendo estos días en Valencia, ¿no? Que la gente pues se ha volcado allí sin ningún atisbo de dudas, ¿no? Con lo cual, cuando en los momentos más de crisis, cuando un grupo de montañeros, uno se cae, los demás se vuelcan en sostenerle, en buscarle, etcétera, en los momentos de crisis sale lo mejor de nosotros, es lo que tenemos que aprender y no lo contrario, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? El método de la bioarqueología del cuidado se viene utilizando desde hace unos 13 años. Sin embargo, Charles Darwin, hace 153 años, ya se dio cuenta de que los socorros que nos inclinamos a dar a los seres desvalidos son principalmente un resultado accesorio del instinto compasivo, adquirido originariamente como formando parte de los instintos sociales que se desarrollaron, hago paréntesis, dentro del paquete del humano, y que sucesivamente ha ido extendiéndose más. Aunque nos obligasen razones perentorias, no podríamos reprimir nuestra compasión sin sentirnos acerbamente heridos en la parte más noble de nuestra naturaleza. Muchísimas gracias.